Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar el día de hoy el webinar de Excel Arial, donde vamos a manejar el día de hoy funciones de texto. ¿Okay? Estas funciones de texto que vamos a trabajar el día de hoy nos van a permitir poder manipular la data, ¿okay? Que son caracteres, para poder construir o retirar información, ¿okay? De nuestras bases de datos, que lo podemos tener alojado en hojas de nuestro Excel. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, agradecerles a la persona que está presente, Brenda, David, y vamos a presentarme brevemente. Mi nombre es Peter Chirino, ¿ok? Yo soy instructor Microsoft y un poco contarles mi experiencia. Como les estaba mencionando, tengo la certificación MCT, que es la certificación que me da Microsoft, dar cursos de certificación en centros de entrenamiento Microsoft, acá en Lima, Perú, además de aplicaciones adicionales en los que están orientados a la parte de plataforma de servidores, que es un entorno on-premise, y también servicios en la nube como plataforma de Azure y Office 365, que es mi especialización. Adicionalmente, tengo la certificación Scrum Foundation, ¿okay? Lo que son fundamentos o metodologías ágiles. Luego, la certificación Master Office Specialist, en la cual, digamos, tengo el conocimiento de todo el manejo al detalle de todo lo que es las aplicaciones de ofimática. Y desde ahí, la aplicación que más utilizo y el que más me desempeño es la de Excel, donde me especializo en lo que es modelamiento de datos, utilizando el Excel y además herramientas adicionales como el Power Pivots, el Power Map, el Power Query, el Power View, y adicionalmente manejo lo que es Power BI. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es ofimática, esa es mi especialidad. El Excel es lo que más manejo. Adicionalmente, trabajo para la empresa T Integra. La empresa T Integra es una empresa partner de Microsoft. Nosotros somos especialistas en lo que es soluciones de Microsoft, en la cual brindamos servicios a empresas privadas y públicas en el Perú y en otros países. Okay, entonces yo me desempeño como jefe de proyectos para estas dos plataformas y bueno, también como ya lo estamos viendo, soy docente de CAMEX, ¿okay? En la cual me especializo en lo que es la parte de Excel, en todas sus ramas. Muy bien, en el lado izquierdo van a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@camesperú.org.p. Van a encontrar mi cuenta en Twitter, @peter_chirinos. Si tienen una cuenta en Twitter, síganme, porque a veces coloco publicaciones en mi blog, que justamente está en la parte inferior, peterchirinos.wordpress.com, donde coloco algunos tips o recomendaciones para el manejo de ofimática y, bueno, de otras plataformas en las cuales me especializo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con el manejo de este archivo, que es manejo de funciones de texto, que ustedes ya lo han descargado. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ir a la segunda hoja, que se llama concatenar, y aquí vamos a empezar a construir esta estructura, que son estas dos columnas, por fases. ¿Ok? Lo vamos a trabajar por fases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr aquí? A través de este archivo, a través de este webinar, vamos a manejar las principales funciones de texto que tenemos en el Excel. Entonces, lo primero que vamos a manejar es lo que es concatenar, ¿correcto? Lo que es la función concatenar. Entonces, en este caso, vamos a borrar la información de la columna D. ¿Ok? Ahí me voy a borrarlo. Vamos a borrar la información de la columna D. ¿Ya?
Vamos a borrar la información de la columna D, toda la columna lo seleccionamos y lo vamos a eliminar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta primera parte? Utilizar la función concatenar. Muy bien, entonces la función concatenar lo que va a permitir es poder anidar, juntar, ¿ok? Generar un correlativo de informaciones dentro de una celda en la cual va a tomar la data de otras celdas de nuestra hoja de cálculo o de otro archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Al final, lo que vamos a construir es lo siguiente. Le voy a explicar el escenario. Dentro de mi área, ¿ok? Parte de los requerimientos para los trabajos que realizamos es construir con cierta información que nos brinda el cliente, construir ciertas estructuras, ciertas informaciones que me van a servir para luego hacer algunos procesos en una plataforma de Microsoft. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero necesito crear lo que se llama un usuario principal. Y este usuario principal se necesita crear tomando el nombre y luego el apellido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es construir aquí, en toda la columna D, vamos a colocar el nombre y el apellido, ¿correcto? El nombre y el apellido, todo junto, pero siempre dejándole un espacio en el medio. Y aquí lo vamos a hacer en dos partes para un poco entender cómo se construye la función concatenar. Entonces, vamos a darle un clic en la celda D6 y lo que vamos a construir aquí va a ser Almudena, espacio, Benito, Antonio, espacio, Bermejo. Entonces, en la celda D6 vamos a colocar lo siguiente. Podemos manejarlo de dos formas, va a depender de ustedes. Una es escribir directamente en la barra de fórmula, que es el procedimiento tradicional, pero también nosotros tenemos en este elemento de acá la opción de poder ingresar un asistente, un wizard. Entonces, en este wizard, lo que me va a permitir es encontrar, ¿ok? En esta sección de aquí, todas las categorías que tenemos en el Excel. Dentro de estas categorías vamos a encontrar la categoría de texto. Muy bien, y aquí vamos a encontrar nuestra función concatenar. No lo muestra en mi lista, no hay problema. Acá está, concatenar. Lo que pasa es que, bueno, ya luego le voy a contar con respecto a algunas funciones en la versión 2019. Listo, entonces ahí tenemos la función concatenar y podremos trabajar también con este asistente, ¿ok? Si fuera necesario, nada más. Pero nosotros en este caso vamos a trabajarlo directamente en nuestra barra de fórmula. Muy bien, entonces vamos a construir esta primera parte. Vamos a dar un clic en la celda D6, vamos a darle un clic en la barra de fórmula, ¿ok? Y vamos a crear lo siguiente. Vamos a poner símbolo igual y vamos a empezar a escribir la función concatenar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener la función concatenar y la vamos a agregar. ¿Correcto? Hola Grecia, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, una vez que tenemos la función concatenar ya ingresado, vamos a trabajarlo en dos partes. ¿Correcto? La primera parte va a ser la siguiente. Vamos a darle un clic a la celda C6. Vamos a darle coma o punto y coma. Va a depender de la configuración de su máquina. Y cómo nos damos cuenta de qué símbolo colocar, ya sea coma o punto y coma. Van a ver que lo que separa el texto 1 con el texto 2 es lo que ustedes van a colocar. En mi caso, vean que mi máquina dice coma, por lo cual es lo que yo voy a colocar. Si van a ver, si ven ustedes en su equipo que es punto y coma, lo van a colocar. Muy bien, y luego le damos un clic en la celda B6. Le damos Enter para ver el resultado. Recuerde que son dos partes, en dos fases, en dos procesos. Aquí vamos a encontrar ya el nombre junto con el apellido. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es ver que el resultado es el requerido, pero aquí le falta un pequeño espacio entre el nombre y el apellido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a construir nuestra función y después de la coma o punto y coma según la configuración de la máquina,
vamos a colocar comilla doble, vamos a darle un espacio con el teclado, usen su teclado de espaciador, cerramos comilla doble, coma, y luego seleccionamos la celda B6. Muy bien, concatenar trabaja como una rompecabezas. Entonces, si yo tengo aquí el nombre de este usuario, hay que colocarle el espacio y luego va el apellido. Si hubiera o continuara con el apellido materno, nuevamente tengo que colocar el espacio y luego la celda que contiene el apellido materno, si fuera el caso. Muy bien, entonces, una vez que ya tengo construido, le damos Enter y ya tengo Almudena Benito. Perfecto. Entonces ahí estamos utilizando nuestra función concatenar. Entonces, ahora para completar la estructura de esta columna, nosotros vamos a visualizar que en la celda donde ya está la información, encontramos un cuadradito de color verde, en el caso que tuviéramos una versión 2013 para arriba, y si tenemos la versión 2010, vamos a ver que es un cuadradito de color negro. Entonces ese cuadradito le vamos a dar doble clic rápido. Y ya tenemos toda la columna completa. Muy bien, nombre y apellido. Perfecto. Entonces ya tengo el usuario principal o user principal name que tenemos, ok, para este tipo de trabajo que manejamos base de datos en lo que es servidor de correo. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir la alternativa de un correo electrónico. Ok, vamos a trabajar dos tipos de correo. Una alternativa que vamos a darle la opción al cliente es que sea el nombre, punto, apellido, arroba y el nombre del dominio de la organización. La segunda alternativa va a ser el primer carácter del nombre y junto el apellido, arroba y el dominio de la organización. Entonces vamos a construir aquí, ¿ok? Lo que es el primer correo electrónico y vamos a también utilizar nuestra función concatenar. Entonces, para construir nuestro correo electrónico, vamos a ir en la barra de fórmula, ¿ok? Vamos a colocar el símbolo igual. Recuerden que la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. No se olviden de eso. La sintaxis correcta para poder crear o iniciar una fórmula o una función es que se empiece con el símbolo igual. Muy bien, una vez que ya tenemos el símbolo igual, vamos a ingresar la función concatenar. Y ahora, una vez que abrimos el paréntesis, vamos a construir el nombre, punto, apellido y el nombre de dominio. Entonces vamos a seleccionar la celda C6, ¿correcto? Vamos a darle coma. Y como entre el nombre y el apellido tiene que ir un punto, entonces vamos a abrir la comilla doble, vamos a colocar el punto y cerramos la comilla doble. Y luego le ponemos coma o punto y coma según la configuración de la máquina. Entonces, como ven, lo que estamos haciendo aquí es empezar a construir el correo electrónico de forma manual, como si fuera una rompecabezas. Después de la coma, ya vamos a seleccionar la celda B6. ¿Correcto? Entonces, después del apellido tiene que ir arroba y el dominio de la empresa. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar coma, vamos a abrir la comilla doble, porque vamos a ingresar un texto fijo, un texto que no estamos jalando de una celda, sino en este caso estamos jalando, ¿ok? O mejor dicho, ingresando los valores de forma manual. Entonces vamos a colocar el arroba y vamos a colocar el dominio de la organización, integra.pe. Muy bien, y cerramos la comilla doble. Entonces, le voy a dar un zoom para que veamos cómo estamos construyendo. Vean que en esta parte está el nombre, luego el punto, el apellido, ¿correcto? Aprovechamos las comillas dobles que hemos abierto para colocar un valor que no estamos jalando de ninguna celda, coma o punto y coma, ¿ok? Doble comillas y organización, que en este caso es tintegra.pe. Muy bien, entonces vamos a darle Enter y ya tenemos
el nombre, punto apellido, arroba tintegra.p. Y vamos a completar toda la columna correspondiente a esa alternativa número 1. Muy bien, entonces, si ustedes han visto los correos de las organizaciones, no se recomienda que sean caracteres en mayúscula, tiene que ser todos en minúscula. O sea, este carácter de acá y este carácter tiene que ser minúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte, que todo lo que vamos a construir aquí es en fases, porque luego vamos a regresar, vamos a ver una función, ¿ok? Y luego vamos a regresar nuevamente para terminar lo que es la columna E y para que quede en perfectas condiciones. Muy bien, entonces aquí hemos visto cómo trabajar con la función concatenar, que podemos construir palabras, frases, ¿ok? Oraciones de forma manual. Se tiene que construir como si fuera una rompecabezas. Y yo puedo buscar entre comillas dobles palabras fijas en la cual no estoy jalando en ninguna celda. Correcto. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a ir a la siguiente hoja, que es la función mayúscula. Vamos a trabajar con estas funciones, que son 3. Vamos a trabajar con la función mayúscula, minúscula y la función non propio. Una vez que hemos terminado, vamos a regresar a la hoja concatenar para poder terminar de construir esta primera alternativa de correo electrónico corporativo que vamos a trabajar en el proyecto de una organización. Muy bien, entonces en la hoja mayús vamos a darle un clic a esta celda que voy a pintar de color amarillo solamente para que sepan dónde está mi cursor, nada más. Entonces, vamos a ver que en el lado izquierdo hay una cadena que dice Microsoft Office Web Apps. O de repente ustedes, si manejan plataforma de Microsoft, han conocido como la palabra OWA, que es el entorno web de correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el aspecto de toda esta cadena en mayúscula. Entonces, en la celda B10 vamos a poner el símbolo igual. Recuerden, la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. Luego vamos a colocar mayús y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la celda que contiene toda la cadena que se va a convertir en mayúscula. Solamente hay que darle un clic. Muy bien. No es necesario cerrar el paréntesis porque como es una función nada más, pero si estuviéramos trabajando varias funciones en una sola línea, sí hay que cerrar de forma manual los paréntesis porque el Excel no lo va a realizar. Pero si es solamente una función como esta, solamente le damos Enter y ya tengo toda la cadena en mayúscula. ¿Ven? Microsoft Office Web Apps, todo en mayúscula. Entonces puedo convertir toda una cadena o una palabra en mayúscula. Y lo mismo vamos a hacer para esta celda que está vacía. En el lado izquierdo tengo el nombre de la empresa, Tintegra SAC, y lo que vamos a hacer es construir toda esta cadena en mayúscula. Entonces, en mi nueva celda que he pintado de color amarillo, para que ustedes puedan ver dónde está mi cursor, vamos a colocar el símbolo igual, vamos a colocar la función mayús. En este caso, una de las funciones que se corta el nombre, porque como verán, no dice mayúscula, como otras funciones que sí contiene todo el nombre completo, como por ejemplo concatenar, suma o sumar, promedio, ¿ok? Estas son una de las funciones. Entonces, seleccionamos la celda A11, que va a contener toda la cadena de Integra SAC, y le damos Enter. Y ya tengo mi resultado. La cadena de Integra SAC, todo en mayúscula. Entonces, ahora que ya sabemos cómo construir o cómo cambiar el aspecto de una cadena en mayúscula, ahora vamos a ver otro, que es la función minúscula. La función minús o la función minúscula, para usar el nombre completo, lo que va a permitir es cambiar toda una cadena o palabra en minúscula. Entonces, en esta nueva celda que va a estar vacía,
vamos a colocar la función minúscula. Minus. Muy bien, recuerden, es otra función que tiene nombre cortado. Seleccionamos la celda B10. ¿Okay? Vamos a seleccionar la celda B10, que ya tiene toda la cadena en mayúscula. Le damos Enter y ya tengo todo en minúscula. Microsoft Office Web Apps. Todo en minúscula, ¿correcto? Entonces ahí tenemos dos funciones importantes: convertir todo en mayúscula y convertir todo en minúscula. Entonces, seguro que les ha pasado que han manejado esta función o lo han visto que lo han manejado, pero también lo interesante que ustedes pueden analizar esto o preguntarse, que es que, pero Peter, si yo tengo todo en mayúscula y tengo todo en minúscula, no hay un intermedio, porque, ok, todo se ve en mayúscula, es bonito, pero de repente alguna cadena necesito que tenga otro formato, o todo se ve en minúscula, pero no se ve muy profesional. Entonces, hay otra función que se llama non propio, que no es una función muy interesante, pero lástimamente no se enseña en otros centros, pero sí aquí en CAMETS. Entonces vamos a enseñarle cómo trabajar con esta función non propio. Vamos a ponerle igual, non propio, y solamente seleccionamos, por ejemplo, en este caso, que lo tenemos aquí nomás, vamos a seleccionar la celda B14. Non propio, esa es la función, non propio. Muy bien, le damos Enter y vean, ¿qué diferencia tenemos? La diferencia es que me muestra en mayúscula los primeros caracteres de la palabra. Entonces, ahora sí, tiene una mejor apariencia. ¿Todo en mayúscula está bien? Todo en minúscula también puede ser, pero a mí me gustaría que tenga una apariencia un poquito más presentable. Entonces, ahí estamos trabajando con la función non propio. Perfecto. Entonces, ahí hemos manejado la función mayúscula, la función minúscula y la función non propio. Muy bien, ahora que hemos terminado estas tres funciones, vamos a regresar ahora a nuestra hoja de concatenar. ¿Por qué regresamos en la hoja de concatenar? Porque ahora necesitamos terminar de construir la alternativa 1 del correo electrónico que le vamos a presentar al cliente. Entonces, no puede, recuerden, digamos, una buena práctica, digamos, no es que no se pueda, una buena práctica que los correos electrónicos sean siempre todo en minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una función dentro de lo que ya tenemos y lo que vamos a hacer es convertir estas dos letras en minúscula, de tal manera que aparezca todo en minúscula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una función dentro de esta función, ¿ok? Que es algo muy clásico cuando se maneja Excel y es justamente la parte más divertida que cuando trabajamos con estas funciones. Entonces yo necesito que toda esta cadena, que es almudena.benito@fintegra.p, sea todo en minúscula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ya con la función concatenar me está dando ya el resultado final, entonces solamente le agrego una función, ¿ok? Para que se convierta en minúscula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el cursor entre el símbolo igual y la letra C. Si concatenar ya me da toda la respuesta, esa respuesta la voy a convertir en minúscula. Entonces, entre el símbolo igual y la letra C, vamos a colocar la función minúscula. ¿Ok? Tenemos el paréntesis y al final colocamos paréntesis de cierre de la función minúscula. Entonces, aquí lo estamos abriendo y acá al final se está cerrando. Entonces, todo lo que está dentro de esta paréntesis, que al final da como resultado el correo electrónico del usuario, ¿ok? Y esta es la apertura de concatenar y acá está cierre de concatenar. Entonces, toda esta respuesta lo va a convertir en minúscula. Muy bien. Entonces, solamente vamos a darle un enter y ya tengo la respuesta, todo en minúscula, y esto lo vamos a aplicar a todas las celdas que están en la parte inferior. Entonces, ahora sí, ya tengo un formato correcto,
que tiene que ser todo en minúscula, ¿ok? El correo electrónico tiene que ser todo en minúscula, como buena práctica. Correcto, entonces ya está. Ahora, con la opción de alternativa 2, el otro formato que se puede manejar dentro de la corporación es que el correo sea el primer carácter del nombre y junto el apellido. Así como ven en mi primera hoja, vean mi correo de Camex, es pchirinos@cameperú.p. Entonces, una alternativa de formato, que también se suele trabajar en los correos electrónicos, es que sea el primer carácter del nombre y junto el apellido. Entonces aquí le vamos a dar esta apariencia. Pero antes de construir esta alternativa 2, debemos aprender a manejar lo que es función derecha y función izquierda. Muy bien, entonces vamos a avanzar, ¿ok? Vamos a avanzar unas hojas hasta la función derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar un rato la columna F, que es alternativa 2, sin resolver. ¿Ok? Ya vamos a regresar. Primero hay que aprender algunas funciones para lo completar. Entonces, ¿qué es la función derecha? La función derecha, ¿ok? Lo que va a hacer es devolver el último carácter o caracteres de una cadena de texto, en la cual nosotros les vamos a indicar desde el lado derecho, ¿ok? ¿Cuántos caracteres hacia el lado izquierdo necesito extraer? Entonces, si yo me solicitan extraer, por ejemplo, de esta cadena la palabra Perú, Perú lo vemos en el lado derecho. Entonces, voy a pensar en utilizar la función derecha. Entonces, si empieza del lado derecho, la función, yo tengo que decirle cuántos caracteres vamos a extraer. Acá tenemos un carácter, dos caracteres, 3 y 4. Entonces, en la función derecha, yo necesito decirle que 4 caracteres de la cadena que está en esta posición. Entonces, en esta posición de toda la celda. Entonces, yo le voy a decir que voy a extraer los 4 caracteres empezando desde el lado derecho. Muy bien, entonces vamos a colocar el cursor en la celda B12, vamos a poner igual, derecha, vamos a seleccionar la celda B10, que contiene toda la cadena, coma, y vamos a ponerle el número 4, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a darle Enter, y como ven, ya tenemos la palabra Perú. Entonces, si yo necesitaba extraer de esta cadena Onda de Perú la palabra Perú, ya lo podemos trabajar de esta manera. Onda del Perú y la palabra Perú. Muy bien, entonces, ahora que ya tenemos este resultado, vean que estamos trabajando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa si yo necesito extraer los primeros caracteres de una cadena de texto? Entonces, nosotros vamos a la siguiente hoja, donde vamos a trabajar con la función izquierda. ¿Ok? Vamos a ver acá, vamos a meter un poquito. Listo. Vamos a meter un poquito de alto para que se pueda ver el concepto. Muy bien, la función izquierda devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto, en la cual le tenemos que decir a la función en qué celda se encuentra la cadena que se va a trabajar, coma o punto y coma, cuántos caracteres voy a empezar a extraer desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, si a mí me preguntan, Peter, necesito extraer la palabra onda de la cadena Onda del Perú, entonces utilizamos la función izquierda. Entonces, vamos a colocar el cursor en la celda B12, vamos a poner igual, izquierda, selecciono la celda que contiene toda la cadena, coma, y luego colocamos, los caracteres que vamos a sacar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, lo que debemos hacer es contar cuántos caracteres tiene la palabra onda. Va 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres. Entonces, vamos a colocar el número 5.
Ojo, que si yo quisiera extraer la palabra onda del Perú, el espacio que está entre la letra A y la letra D también se cuentan. Muy bien, como solamente es una función, no necesito cerrar el paréntesis, solamente enter. Y ya tengo la palabra onda. Muy bien, entonces ya tengo mi resultado. Y así trabajamos la función izquierda y la función derecha. ¿Ok? Derecha, izquierda. Muy bien, ahora que hemos aprendido a manejar estas dos funciones, vamos a volver a regresar a nuestra hoja concatenar. Y en nuestra hoja concatenar vamos a trabajar con lo siguiente. Primero, yo necesito que el correo alternativo 2 sea el primer carácter del nombre y junto su apellido. Entonces, vamos a colocar el símbolo igual. Y como yo quiero extraer el primer carácter del nombre, y si yo me fijo, el nombre, como quiero empezar a tomar el primer carácter, vemos que debemos empezar del lado izquierdo. Entonces, esa función es la que vamos a trabajar, izquierdo. Muy bien. ¿De qué cadena vamos a extraer? De la celda C6, que ahí está la cadena. Coma, punto y coma. ¿Cuántos caracteres vamos a extraer de esa celda? 1. Entonces le ponemos 1. Podemos dejarlo en 0, o sea, C6 y cerramos paréntesis, nos daría un carácter, pero vamos a respetar el formato o la sintaxis para que no nos confundamos. ¿Ok? Muy bien. Cerramos el paréntesis. Ahí tenemos el primer carácter, ¿ok?, del nombre, pero necesitamos que luego de eso esté junto, ¿ok?, el apellido paterno. Entonces, aquí, antes de la función izquierda, tenemos que colocar la función concatenar. Muy bien, entonces ahí tenemos la función concatenar y la función izquierda. Listo, entonces, una vez que ya tenemos aquí la letra A, vamos a ponerle coma y luego vamos a seleccionar, ¿ok?, vamos a seleccionar la celda B6, que es la celda que contiene el apellido paterno. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, la función concatenar, que es la primera función que debemos ingresar, estoy tomando el primer carácter del nombre y voy a pegar el apellido. Entonces ya tenemos la primera parte. Vamos a ponerle coma, abrimos comilla doble y vamos a poner arroba integra.pt. Cierro la comilla dobles y cierro el paréntesis de la función concatenar. ¿Correcto? Y cierro el paréntesis de la función concatenar. Entonces ahí tenemos ya construido una primera muestra. Vamos a darle enter. Perfecto, ya tenemos el primer carácter del nombre y ya tenemos pegado también el apellido paterno. Pero como les recomendé, la buena práctica es que todo el correo electrónico sea en minúscula, así como yo lo tengo en mi primera hoja, todo en minúscula. Entonces vamos a cambiar el aspecto de esta respuesta. Entonces yo necesito que todo esto se convierta en minúscula. Entonces vamos a colocar cursor entre el símbolo igual y la letra C, así como habíamos trabajado en la función o en la alternativa 1 del correo electrónico, vamos a colocar acá minúscula. Y al final cerramos todo el paréntesis. Acá está, hemos agregado la función minúscula. Y acá cerramos el paréntesis. De tal manera que ya tenemos esta alternativa 2 a presentarle al cliente. Entonces, vean lo interesante que estamos trabajando aquí. Las funciones de texto, o en general, ¿ok? En general se aprende siempre a trabajar de forma individual. A ver, yo voy a aprender la función concatenar. Yo voy a aprender la función izquierda, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo divertido. Lo divertido es hacer combinaciones como la que estamos haciendo acá. Es ahí donde en verdad
vemos el potencial de las funciones en el Excel. No es trabajarlo de forma individual, sino hacer una combinación. Entonces vean que en una sola fila he combinado la función minúscula, concatenar, izquierda, ¿ok? Todo en una sola línea. Entonces de esta manera vamos a poder cumplir con el requerimiento que tenemos, que es la de tener un formato de correo que va a empezar con el primer nombre del apellido, un primer carácter del nombre y el apellido en punto. Enter, que tenemos a Benito. Le damos doble clic para que se pueda copiar a la celda que está en la parte inferior y ya tenemos todo el resultado. Entonces estamos cumpliendo con dos alternativas de formato que vamos a entregar a nuestro cliente. Entonces, ojo, que este procedimiento que estoy haciendo es un procedimiento que se trabaja en mi empresa, se trabaja todos los días. Todos los días tenemos proyectos en la cual recabamos información de todos los usuarios de la organización que van a que tiene dos alternativas de formato en la cual el cliente va a escoger. Entonces, estas funciones que hemos trabajado son funciones que se trabajan diariamente en la empresa. Entonces, para poder construir las alternativas y la información a trabajar. Entonces, es algo diario que trabajamos. Y es muy útil para construir. Porque si no, imagínense, hacer uno por uno en la vida. Sería imposible, puede terminar una gran cantidad de formatos como este. Entonces, pero si trabajamos con las funciones adecuadas y aprendemos a combinarlas, es importante, y que el primer carácter sea siempre símbolo igual, no otro. Entonces estamos cumpliendo bien con nuestro requerimiento. Perfecto, entonces aquí en la hoja concatenar ya hemos terminado el proceso. Concatenar, función minúscula, concatenar, y la última con la concatenar e izquierda. Ahora vamos a ir a la hoja extrae. En la hoja extrae, ¿ok? Vamos a ver una función que me permite tomar ciertos caracteres de una posición específica. Por ejemplo, vean que aquí en la celda B11 tenemos un código, ¿ok? Que está un código en el cual algunos caracteres están de color rojo. Por ejemplo, T, L y M. Entonces yo necesito extraer de todo este código los caracteres T, L y M. Como hemos visto en las otras dos funciones, derecho es desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, e izquierdo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Pero yo quiero extraer aquí del medio o parte del medio de toda una cadena. Entonces, la función extrae necesita tres partes. Primero, la celda donde está toda la cadena. Luego, la posición, a partir de dónde. Entonces yo tengo que decirle en qué posición. Vamos a ubicarlo. Acá tengo posición número 1, posición número 2, posición número 3 y la posición número 4, que es el guión. Y la posición número 5. Entonces yo le tengo que decir a la función que a partir de la posición 5 de toda esa cadena se va a empezar a extraer. Muy bien. ¿Y cuántos caracteres voy a extraer a partir de la posición 5? Lo que le voy a indicar en la tercera parte. Aquí le voy a indicar, por ejemplo, ¿cuántos caracteres necesito? T, L y M, 4. Entonces, coma, 4. Entonces, yo le voy a decir que voy a extraer 4 caracteres desde la posición 5 que estoy indicando. Entonces, vamos a colocar aquí, igual extrae. Selecciono la celda que contiene toda la cadena, coma. Hemos dicho que va a empezar desde el número 5 y vuelvo a repetir. 0 es 1, 1 es 2, 3, 4. El guión también se cuenta. Y si hubiera un espacio, también se cuentan los espacios. Entonces, la letra T, que es a partir de ahí donde se va a empezar a extraer, ¿ok? Es el número 5, coma. A partir de la posición 5, ¿cuántos caracteres vas a extraer? Bueno, según el ejercicio, me pide que sea 4 caracteres. Entonces le ponemos 4. Enter, y ya tengo el código de L y M. Ahora, no podemos copiarlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque cada código tiene diferentes posiciones iniciales a extraer y
diferente cantidad de caracteres a tomar. Entonces, el ejercicio es que ustedes luego puedan completarlo uno por uno. Ahora, algo importante que les quiero mencionar. Si ustedes trabajan con la versión 2010, posiblemente, si buscan la función extrae, posiblemente no lo encuentren. Entonces deberían buscar la función met. ¿Ok? La función met. ¿Por qué, Peter? ¿Qué es lo que pasa? Que en la versión 2010, cuando se lanzó esa versión, Microsoft le cambió el nombre de extrae, que es el nombre que lo hemos conocido de toda la vida en Excel, y le puso met. ¿Por qué le puso met? Ni la menor idea. No sé qué le pasó en ese momento por la cabeza. Pero tanto fue el daño en los usuarios que no se acostumbraban, que Microsoft en la actualización del Service Pack 1 del Office 2010 lo corrigió y regresó el nombre a extrae. Entonces, si ustedes tienen el Office 2010 y buscan la función extrae y no la encuentran, entonces utilicen la función met. Pero si ustedes quieren repararlo para que aparezca extrae, deben instalar el Service Pack 1 en su Office. Service Pack 1 o 2, ¿ok? Entonces deben buscar así, Office 2010, Service Pack 1 y descargarlo y hacer la instalación. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a la siguiente hoja, que es la función largo. En la función largo lo que vamos a hacer es extraer cuántos caracteres tenemos, ¿ok? En una celda. Esta cantidad de caracteres también va a tomar los espacios. Entonces, yo necesito saber cuántos caracteres hay en la celda B11, que contiene la palabra Microsoft Office 365. Entonces, en la celda C11 vamos a poner igual la función largo y seleccionamos la celda B11. Entonces, voy a saber cuántos caracteres tenemos en esta celda. También va a tomar los espacios. Le damos Enter y ahí tenemos el número B. Y si eso lo copiamos a las celdas que están en la parte inferior, ahí tenemos los resultados. En la celda B12, en la cadena que tenemos ahí, que es la palabra Microsoft Sky for Business, tenemos 28 caracteres, incluyendo los espacios. Y en la cadena Microsoft Azure tenemos 15 caracteres. De tal manera que ya sabemos, ¿ok?, cuántos caracteres tenemos. Ahora se preguntarán, Peter, pero ya, qué interesante la función largo, me dice cuántos caracteres. Pero ¿en qué momento de mi vida voy a utilizar la función largo? No se preocupe, que la idea de las funciones no es trabajarla de forma individual. Bueno, si es algún caso específico, pero lo divertido es hacer las combinaciones, así como hemos hecho en la hoja concatenar. Eso es lo que al final deberíamos lograr. Y la función largo, aunque ustedes lo crean, es una función muy importante cuando necesitamos extraer palabras específicas en una cadena. Entonces, la función largo, a través de una lógica matemática, me permite hacer un pequeño truco para poder tomar palabras exactas desde una posición que podemos buscar, ¿ok?, en una cadena. Entonces, en realidad es algo muy interesante, no lo desprecien esta función. Muy bien, entonces ahí tenemos esta función final. De la misma manera voy a dejar unas hojas de práctica para que puedan reforzar lo que hemos visto en este webinar y les voy a explicar qué es lo que van a desarrollar. En esta hoja vamos a tener la columna que dice primer nombre, primer apellido, la columna edad y la columna profesión. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que en la columna descripción aparezca como lo que indica el ejemplo. Por ejemplo, si tomamos con María. María Pérez tiene 28 años y su profesión es abogada. Toda esta cadena que ven aquí deben verse acá. Hacen uno y lo pueden copiar hacia la parte inferior. Y ahí utilizamos lo que es referencia relativa. Al copiar hacia la parte inferior, las funciones se van a duplicar. En la práctica número 2,
¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya les he dejado resuelto, no olvidé borrarlo, pero analícenlo, van a ver que es muy interesante, porque la idea de este ejercicio era que en esta columna utilicemos la función izquierda para sacar la primera palabra licor, ¿ok? Y en el lado, pero aquí como ven, solamente son 3 celditas para que ustedes lo hagan de forma manual, pero ¿qué pasa si yo necesito realizar una sola función y luego copiar hacia la parte inferior y que me busque la primera palabra? Vean que la cantidad de caracteres es diferentes, utilizamos esta. ¿Ok? Entonces, la función encontrar es una función que lo trabajamos también en las clases o en otro webinar, ¿ok? Pero en conjunto, con la función izquierda y la función encontrar, van a ver que es también interesante. Y mejor aún, si evaluamos la palabra derecha, ¿ok? Y acá, como ven, trabajamos con la función largo, que es importantísimo para poder encontrar, porque ahora yo necesito extraer desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, pero necesitamos encontrar un punto de quiebre para saber del lado derecho hacia el lado izquierdo cuántos caracteres deberíamos tomar. Y aquí es donde es importantísimo la participación de la función largo. Analicen la función, ok, bueno, eso lo he tomado de una clase, ok, me olvidé borrarlo para el webinar, pero ahí se lo dejo como regalo. En la práctica número 3, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos ciertas columnas, ¿ok? Que necesitamos utilizar para poder, en la columna G, construir un código. Este código tiene que ser un código correlativo, sin espacios, ¿ok? Sin espacios. Para construir el código de la tarjeta de crédito, ¿ok? Sin espacios, necesitamos de la columna paterno los 3 primeros caracteres, acá lo indica. De la columna materno, los 3 últimos caracteres. Los 3 primeros, los 3 últimos. De la columna nombre, los 2 primeros caracteres. Del área, necesitamos que se convierta todo en mayúscula. Del sexo, necesitamos que sea todo en minúscula. Y acá se tiene que demostrar. Del DNI, los 3 dígitos empezando del cuarto. Y del apellido paterno, su longitud. Y todo esto debe trabajarse en una celda. Así como hemos trabajado en la alternativa número 2, de la misma manera debe hacer la combinación de todas las funciones que hemos trabajado en este archivo. ¿Ok? Estoy seguro que se van a divertir en completarlo. Entonces, igual, quieren, una vez desarrollado el ejercicio, quieren validar si está bien, pueden escribir y con gusto les puedo ayudar. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en este webinar, hemos trabajado con las funciones de texto más importantes, hemos aprendido a concatenar, ¿ok? En un procedimiento sencillo, hemos podido trabajar la función concatenar con la función minúscula para construir la alternativa 1 de un formato de correo, y luego hemos trabajado combinaciones de funciones como minúscula, concatenar, izquierda, todo en una sola línea. Para eso, para esas dos columnas, hemos aprendido a trabajar con la función mayúscula, que me convierte todo en mayúscula, la función minúscula, que me convierte todo en minúscula, y la función nombre no propio, que es un formato de texto que me acomoda mejor el formato a trabajar o a visualizar. La función derecha, que me permite extraer el último carácter o caracteres de texto. La función izquierda, que me permite extraer el primer carácter o caracteres de texto. La función extrae, que me va a permitir extraer palabras específicas o caracteres específicos de una cadena. Y la función largo, que me va a indicar cuántos caracteres tenemos en una celda. Muy bien, entonces, estos son los puntos que hemos tratado el día de hoy. No sé si tuvieran alguna consulta con las funciones que hemos trabajado para poder aclararlos. Perfecto, muy bien. Entonces, de todas maneras, tienen mi correo electrónico en la primera hoja y mi cuenta en Twitter. Si me quieren hacer una consulta o quieren desarrollarlo y quieren ver si está todo ok, me pueden escribir. Recuerden que este webinar está siendo grabado y luego ya debe ser el día lunes, va a ser compartido el enlace en el mismo calendario donde han visto las fechas de los webinars
o si no, apenas yo tengo el enlace, lo voy a compartir en mi cuenta del Twitter. Listo, señores. Entonces, les agradezco bastante su participación. Espero que les haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy y espero haber sido lo más claro posible para que me puedan entender y que la forma de trabajar o los puntos que hemos visto les vaya a servir, ¿ok? En su labor diaria. Si no hay más preguntas, voy a pasar entonces a concluir el webinar y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Si gustan, mañana a las 8 de la noche tenemos otro webinar conmigo. Recuerden registrarse para que puedan participar, ¿ok? Y si no, que tengan un buen fin de semana y que la pasen bien. Voy a tomar una captura de pantalla para poder colocar en mi cuenta del Twitter. Listo. Listo, señores, muchas gracias. Nos vemos.